grabar. Ya, chiquillos, entonces, buenos días. Espero que estén bien. Hoy día nos corresponde continuar con la materia que veníamos viendo la semana antepasada, que correspondía al tema de circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces, solucioné el problema del tablet. Ya, ahora no deberíamos tener problemas en que se caiga ni nada. ¿Ya? Así que porque ahora lo estoy conectando por cable, así que no vamos a tener afortunadamente, oh, ¿qué pasó acá? No, si no, no vamos a tener afortunadamente Gallo. ese problema, ¿ya? A ver qué pasó acá, ahí sí, ¿ya? Entonces todos, los dos ven la pantalla, ¿cierto? No, voy a reconectar, que se me cayó por eso. Sí, sí, yo la veo. Lo de Sí, voltaje en rama y corriente de rama. sí, exacto. Sí, sí, sí. Ya, bueno, de todas formas recuerden que como todas las clases son grabadas, así que van a quedar inmediatamente disponibles en YouTube una vez que terminemos, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos la clase pasada? Voy a pasar más o menos rápido. Nosotros comenzamos a ver ya todo lo que eran las variables eléctricas fundamentales. Ya recuerden que como variables eléctricas fundamentales, nosotros teníamos lo que era la corriente, ¿cierto? Teníamos el voltaje, ¿ya? Que estos ya lo revisamos y posteriormente, una vez que ya hayamos avanzado más con la materia, vamos a ver lo que es la resistencia y vamos a ver cómo todas estas tres variables se relacionan entre sí. Ya son nuestras variables eléctricas más básicas y fundamentales. Entonces, vimos que la corriente en realidad era un desplazamiento de carga eléctrica, ya, como se veía en las imágenes que estuvimos viendo ahí, era un desplazamiento de carga eléctrica, ya, y que correspondería a la tasa de cambio de esa misma carga eléctrica respecto al tiempo, ya, y se mide en amperes. Y vimos que el voltaje era la diferencia de potencial que yo tenía entre dos puntos. Entonces voy a tener un punto con mayor potencial y otro de menor potencial. Entonces la diferencia de potencial entre esos dos puntos, que muchas veces nosotros lo veíamos, por ejemplo, con algún elemento, que a ese elemento nosotros le llamábamos elemento de dos terminales, ¿cierto? Esos elementos de dos terminales van a tener en un terminal un voltaje y en el otro terminal otro voltaje, ¿ya? Entonces, la diferencia de potencial entre esos voltajes correspondía, o sea, es el voltaje, valga la redundancia. Definimos también lo que eran las ramas, que eran cada uno de estos elementos de dos terminales, y lo que eran los nodos, que correspondía a la unión de dos o más ramas, ¿ya? Y después terminamos definiendo lo que era un voltaje de rama, que correspondía al voltaje presente en los terminales de cada una de las ramas, que recuerden que en realidad una rama va a ser un elemento, y la corriente de rama, que es la intensidad de corriente que va a circular por cada rama, ¿ok? Y definimos lo que era la tierra, ya que era un punto común con el cual nosotros podíamos hacer las comparaciones al momento de estar hablando de una diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, quedamos en la última clase en que teníamos que comenzar a ver lo que eran las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, las leyes de Kirchhoff resultan de aproximaciones de las ecuaciones de Maxwell que describen un poco la teoría del electromagnetismo. ¿Okay? Son válidas para los circuitos concentrados y formalmente las conocemos como ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a ver que aplicando estas leyes a los circuitos eléctricos, utilizando las definiciones que vimos anteriormente, que están acá de voltaje de rama, corriente de rama, lo que es un nodo, lo que es una rama, vamos a definir lo que es también una trayectoria cerrada, usando esas ecuaciones, nosotros vamos a poder obtener, o sea, utilizando esas leyes vamos a poder obtener ecuaciones que nos van a permitir resolver una gran cantidad de circuitos. Ya vamos a ver posteriormente que en realidad las leyes de Kirchhoff son la base para muchos otros métodos un tanto más poderosos o complejos. ¿Ok? Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff, antes de definir esta ley, tenemos que entender qué vamos a hablar cuando nos referimos a una trayectoria cerrada. ¿Ya? Entonces, para eso, pongan atención en lo siguiente. Una trayectoria cerrada, nosotros lo vamos a entender como una trayectoria dentro de un circuito, como una trayectoria que comienza en un nodo,
o sea, una trayectoria que comienza en un nodo, por ejemplo, en ese nodo, ya, comienza en un nodo y termina en el mismo nodo, ¿ok? Eso es lo que nosotros entendemos como una trayectoria cerrada. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Más o sí, menos? disculpa. ¿Sí? Sí. Sí, Ya. claro. Entonces, esto que tenemos acá, aquí, sería lo que nosotros conocemos como una trayectoria cerrada, ¿ok? Pero dentro de esa trayectoria cerrada, vamos a tener que identificar dos tipos diferentes. Vamos a tener un lazo y vamos a tener una malla, ¿ok? Que van a tener una diferencia fundamental entre uno y otro. Entonces, ¿cuál va a ser un lazo? Un lazo simplemente va a ser una trayectoria cerrada, ¿ok? O sea, un lazo es básicamente una trayectoria cerrada. Entonces, puedo tener ese que está ahí, podría tener el que estoy dibujando ahora en morado también. ¿Ya? Ese sería un lazo, ¿ok? Entonces, eh, una trayectoria cerrada va a ser también lo que nosotros llamamos un lazo, ¿ok? Pero la malla es un tanto diferente, ¿ya? La malla es un tanto diferente. ¿Qué es una malla? Una malla es una trayectoria cerrada también. Una unión de nodos. No, no necesariamente eso. Una trayectoria cerrada ¿No? es, o sea, una malla es una trayectoria cerrada que no contiene otra trayectoria cerrada en su interior. Que no contiene otra trayectoria cerrada. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense en el lazo que yo dibujé en morado. Se dan cuenta que si bien es cierto, es una trayectoria cerrada, porque comienza en este nodo, ¿cierto? Y termina en el mismo, pero dentro de esa trayectoria cerrada hay otra trayectoria cerrada más pequeña, que es la que está dibujada en rojo. ¿La ven? Sí. Sí. Entonces, como tiene otra trayectoria más pequeña en su interior, obviamente entre comillas todo esto, eh, correspondería a un lazo, pero no sería una malla, ¿ya? No sería una malla. En cambio, la trayectoria cerrada que está dibujada en rojo sí sería una malla porque dentro de esa trayectoria cerrada no hay otras trayectorias cerradas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, nómbrenme ahora ustedes alguna otra malla u otro lazo. Nómbrenme una malla, por ejemplo. El que pasa por. El que va del como el punto 3 y Ujú. sube hasta el 4 y vuelve al mismo nodo, ¿no? Ese, Ese. el que dibujé en Sí. verde. Ya, ese. ¿Podemos nosotros igual rayar para practicar? Sí, claro, déjenme habilitar la opción. Me parece que si ponen anotar arriba pueden rayar. Sí, Ah, Sí, ya. adelante. gracias. A ver, ¿dónde está? Sí. Entonces, lo que está en verde acá, este sería una malla, ¿ya? Que fíjense que no contiene, ya, esa que están dibujando ahí también sería otra malla, ¿cierto? Ahora dibujen un lazo, además del que yo dibujé en morado. ¿Dónde tendríamos otro lazo? Exactamente, ese sería otro lazo, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciar eso y tiene que quedar bien claro ahora, porque para en el caso de la ley de Kirchhoff de voltaje, nosotros podemos ocupar indistintamente un lazo o una malla, pero cuando ustedes después avancen un poco en los circuitos eléctricos, se van a dar cuenta que en realidad no es conveniente usarlos indistintamente y que vamos a trabajar un poco más con las mallas, ¿ya? Tiene que ver con un tema de muchas veces de las ecuaciones que podemos obtener, ¿ya? Disculpe, pero esta es lo mismo que la ley de mallas para saber la dirección del voltaje, o Eh, más dicho la de la corriente. a ver, con la ley de mallas te refieres ¿a qué? Para saber la dirección de la corriente, por ejemplo, que sea así.
A ver, lo que pasa es que no sé a quién se le ocurre llamarle ley de mallas, pero la dirección de la corriente muchas veces viene determinada por la fuente de voltaje, ¿ya? No necesitamos aplicar la No, ley sí, de, correcto. necesitamos aplicar la ley de Kirchhoff. Ahora, probablemente la ley de mallas se refiere también a la ley de Kirchhoff. Lo que pasa es que cuando yo decido recorrer lo que nosotros estamos viendo aquí de estas trayectorias cerradas, yo puedo hacerlo en sentido de horario o antihorario. Entonces, de esa Claro, forma, el voltaje positivo y negativo. exacto, y dependiendo si el voltaje voy entrando por el positivo o el negativo, vamos Sí, viendo cuáles son esos valores, sí. ¿ya? Por Entonces, eso me confundí con su definición, porque al menos, bueno, esto no me lo pasaron en el técnico, tuve que estudiarlo de manera independiente del tema de la dirección del voltaje. a ver, Y por eso me confundió su definición. es que hay que tener presente de que en realidad el voltaje en sí no tiene dirección. Correcto. El voltaje tiene polaridad, pero, Eh, pero dirección no tiene. Lo que tiene dirección es la corriente, porque es la corriente la que puede ir en un sentido o en otro, ¿ya? Entonces ahí también hay que tener ojo con esa acotación, porque es la corriente la que tiene dirección, ¿ya? Y en base a esa dirección de corriente nosotros podemos definir qué terminal es positivo o negativo del elemento, ¿ya? Lo vamos a ir profundizando mayormente, pero por ahora, chiquillos, ¿tienen alguna duda? no, ¿No? ¿No? Ya. Entonces, ahora que sabemos qué es lo que es una trayectoria cerrada, sabemos lo que es un lazo y sabemos lo que es una malla, estamos en condiciones de conocer en profundidad lo que es la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, esta ley nos establece que la suma de las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada va a ser cero, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a considerar una trayectoria cerrada y vamos a ver todos los voltajes que yo voy encontrando en esa trayectoria cerrada, ¿ya? Y todos esos voltajes que yo voy encontrando van a ser, la suma algebraica de esos voltajes van a ser cero. Entonces, volvamos acá al mismo dibujo que teníamos anteriormente. Vamos a borrar todo esto y comencemos de nuevo, ¿ok? Entonces, comencemos definiendo nuevamente una trayectoria cerrada. Vamos a comenzar desde acá. Fíjense, yo avanzo y me encontré con este elemento de dos terminales, esta rama que tiene un voltaje, ¿cierto? Entonces, yo voy a anotar acá malla 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ir anotando nosotros los voltajes en la ley de Kirchhoff de voltaje? Si cuando yo decida recorrer este lazo o esta malla, estoy entrando, entre comillas, por el terminal positivo, mi valor de voltaje va a ser positivo, ¿ok? Por lo tanto, en ese caso, cuando yo estoy recorriendo el lazo, ¿por qué terminal estaría entrando? ¿Por el positivo o por el negativo? El positivo. Por el positivo. Entonces sería más V3, porque ese es el voltaje. ¿Ok? Seguimos. Seguimos. Llegamos al otro nodo. Ahora vamos a bajar. Bajamos y por este V5, ¿por dónde entramos? ¿Por el positivo o por el negativo? Positivo. Por el positivo también. Entonces ahí tendríamos más V5. Seguimos nuestro recorrido, nos vamos para acá, y en el caso de V2, ¿por dónde entramos? Negativo. Por el negativo. Por lo tanto, como entramos por el negativo, tendríamos menos V2. Seguimos, y finalmente en el último, antes de llegar a nuestro punto inicial, entramos también por el negativo, ¿cierto? Por lo Sí. tanto, tendríamos menos V1. Y como ya terminamos nuestra trayectoria cerrada, nosotros decimos que la suma de todos esos voltajes nos da 0. ¿Ok? Entonces, la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice de que todos los voltajes que yo me voy encontrando en una trayectoria cerrada, la suma de todos esos voltajes tiene que ser 0. La suma algebraica, ¿y de qué forma expresamos la suma algebraica? Porque si entro por terminal positivo, se anota
con positivo, ¿ok? Y si entro por el terminal negativo, si entro por terminal negativo, entonces se anota con negativo, ¿ok? ¿Se va entendiendo lo que sería la ley de Kirchhoff? Sí. Entonces, dibujemos ahora otra. Vamos a comenzar desde acá. Nos vamos a ir por acá, ¿ok? Y ahí, ¿qué voltaje tendríamos? En ese recorrido que acabo de hacer, ¿qué voltaje tendríamos? El V4. Más V4, ¿cierto? Correcto. Más V4, y después, naturalmente, nos tendremos que devolver por acá, y ahí tendríamos Menos V3. Menos V3, menos V3. Y como ya terminamos la trayectoria cerrada, eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, a cada uno de los lazos o de las mallas que yo tengo en un circuito, voy a poder obtener una ecuación aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ok? Ahora, como recomendación, que les va a servir a futuro, obtener ecuaciones solo de las mallas. ¿Ya? ¿Por qué no de los lazos? Básicamente porque las ecuaciones de los lazos no cumplen con algo del álgebra lineal que se llama ser linealmente independiente. No necesariamente cumplen con eso y por lo tanto, al no ser linealmente independientes, no nos van a estar aportando ecuaciones para poder resolver el sistema. Sin embargo, si lo hacemos con las mallas, sí podemos utilizar esas ecuaciones para resolver el sistema. ¿Ya? A lo mejor no quedó tan claro el por qué, ¿ya? Pero tiene que ver principalmente con que las ecuaciones que yo obtengo de los lazos se pueden volver redundantes y por lo tanto podrían no aportarme en la resolución del sistema de ecuaciones que yo voy a obtener. ¿Ya? Mientras que al trabajar con las mallas sí podría sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, la ley de Kirchhoff me va a establecer, como ya lo vimos, de que yo voy a recorrer el circuito, ¿ya? Tanto en el sentido horario como en el sentido antihorario, para encontrar las mallas. Y todos los voltajes que yo encuentre en cada una de esas trayectorias cerradas, ¿ya? La suma algebraica de esos voltajes va a ser 0, ¿ya? Algunas acotaciones. El circuito puede traer definida la polaridad de los elementos o nosotros podemos definirla al momento de comenzar a realizar el análisis. Importante que si las definimos en una malla con una cierta polaridad, no podemos cambiarla en los siguientes análisis, ¿ya? O sea, tenemos que mantenerla. Podemos comenzar con cualquier rama, ¿ok? Cualquier rama y recorrerla en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario, ¿ya? No estamos obligados a comenzar por la rama más de la izquierda, por la rama más de la derecha, por la de más arriba, podemos comenzar con cualquiera, ¿ya? Y podemos recorrerla tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Pero, si nosotros definimos un sentido en una de esas ramas, tenemos que mantener para el análisis de los siguientes lazos. O sea, si yo defino que voy a trabajar en sentido horario, tengo que mantener el sentido horario. ¿Ok? Chiquillos, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ya. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? En donde estamos recorriendo nuestro circuito en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si nosotros comenzamos por acá, lo primero que nosotros nos encontramos es con menos V1, que es el que aparece ahí. Al seguir recorriendo, nos encontramos con más V2, que está ahí. Si seguimos recorriendo, nos encontramos con más V3. Al seguir recorriendo, nos encontramos con menos V4, más V5, y finalmente, como llegamos al punto inicial, lo igualamos a 0. ¿Ok? Y después, el paso que aparece acá, simplemente es dejar las ecuaciones como una igualdad entre ellas. ¿Ya? Las variables igualadas entre sí, o sea, todo lo que es negativo lo estamos pasando hacia el otro lado. ¿Ya?
Chiquillos, ¿tienen alguna duda hasta ahora con lo que es esta ley de Kirchhoff? No, no. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, tenemos que, para seguir profundizando en esta ley, tenemos que recordarles que el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos con respecto a nuestra referencia que era la Tierra, ¿ya? Entonces, nuestro voltaje expresa el potencial eléctrico para realizar trabajo entre los nodos, ¿ya? Por ejemplo, expresa la cantidad de trabajo que se realizaría o que puedo realizar para desplazar las cargas eléctricas. Entonces, es el voltaje el que me genera la corriente eléctrica. Esa capacidad que yo tengo de desplazar estas cargas eléctricas hace que las termine desplazando y ese desplazamiento de cargas eléctricas es la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de lo que vendría siendo la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿ya? Entonces, nosotros podemos obtener una ecuación con lo que se llama ahí, con el bucle 1, que es una forma también de decir el recorrido, otra ecuación del bucle 2, y podríamos obtener otra ecuación con el bucle 3. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que la ley de Kirchhoff de voltaje la puedo aplicar sobre los lazos o sobre las mallas. Entonces, yo voy a tener un recorrido así, ¿cierto? Voy a tener otro recorrido que va así, y voy a tener otro recorrido que es el lazo. ¿Ok? Entonces, este sería el bucle 3, este sería el bucle 2, y este que está en verde sería el bucle 1. ¿Ok? Entonces, independiente de el sentido que yo le dé, voy a poder obtener ecuaciones que me van a servir a mí para poder plantear relaciones entre mis variables eléctricas y así poder obtener finalmente el valor. ¿Ok? Y ahí tenemos un ejemplo de aplicación en donde voy a borrar acá. ¿Por qué el voltaje es tan negativo ahí en el bucle 1? Ya, lo voy a explicar. ¿Por qué es tan negativo? Nosotros en este primer bucle, ¿ya? Comenzamos, lo que se hace es comenzar, por ejemplo, desde aquí, ¿ok? El punto de inicio da lo mismo, fijémonos que nos da lo mismo. Lo recorrimos así, ¿cierto? Y llegamos a este. Aquí estamos entrando por el positivo, ¿cierto? Como estamos entrando por el positivo, nos queda más V1. Seguimos, pero ahora estamos entrando por ¿cuál? Estamos entrando por el negativo. Entonces, como estamos entrando por el negativo, ese valor tiene que llevar un signo negativo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante definir en qué dirección vamos a recorrer nuestra malla o nuestro lazo, porque eso nos va a decir si al momento de plantear la ecuación nuestra variable va a quedar como positiva o nuestra variable va a quedar como negativa. ¿Ok? Si yo recorriera este mismo lazo, o sea, este bucle 1, que acá está recorrido en esa dirección, si yo decidiera recorrerlo en dirección contraria, o sea, en esa dirección, observa que en esa dirección yo estaría entrando, en el caso de V1, por el negativo. Entonces me quedaría menos V1 más 12,6 volt. Que si tú observas, al final también llegamos a que V1 es igual a 12,6 volt. Entonces, la dirección la puedo definir yo, si voy en sentido horario o en sentido antihorario. Pero, si defino ir en sentido horario, tengo que terminar mi ejercicio completo en sentido horario. ¿Ok? O sea, si elijo una dirección, tengo que usarla para todos los caminos que yo encuentre. O sea, para todas las mallas o para todos los lazos. ¿Ya? No lo puedo decir, este lo voy a hacer en sentido horario y este otro en sentido antihorario. ¿Ya? Chiquillos, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, todo súper. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro. Entonces, esa es una de las leyes que nosotros vamos a utilizar para poder encontrar ecuaciones que nos permitan resolver nuestros circuitos eléctricos, ¿ya?
Y la otra ley que vamos a ver es también la ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ya? Entonces, esta ley establece que la suma de las corrientes entrantes y salientes a través de un nodo es 0. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Volvemos a nuestro dibujo original. Acá. Entonces, vamos a borrar lo que teníamos acá. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían nuestros nodos? Tendríamos un nodo ahí, ¿cierto? Tendríamos un nodo ahí, tendríamos un nodo ahí, y cambiándole un poquito el color, y tendríamos un nodo ahí, ¿cierto? Esos serían los nodos que nosotros tenemos. Y si nosotros observamos, en cada uno de esos nodos hay corrientes que están saliendo o que están entrando a los nodos. Por eso es importante, por eso les comentaba delante, aquí falta anotar una corriente. Vamos a anotar aquí. Esto sería I4. Ya, aquí también faltaría anotar I6. Aquí faltaría anotar I2. ¿Ok? Entonces, por eso es importante definir la dirección de la corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff de corriente me va a utilizar esas direcciones de corriente para determinar que las corrientes que entran o salen de un nodo, la suma algebraica de esas corrientes tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿de qué forma hacemos eso? Nosotros vemos un nodo y tenemos que determinar si las corrientes que están entrando o saliendo del nodo. Entonces, vamos a llamarle a este nodo 1 y vamos a analizar 1. Entonces, en este nodo en particular, ¿cuántas corrientes están entrando? Ninguna. Ninguna, ¿cierto? Ojo, si corriente, si corriente entra, tal como dice acá la presentación, en este caso, si la corriente está entrando, nosotros la vamos a definir como positiva, ¿ok? O sea, si la corriente entra, nosotros la definimos como positiva. Y si la corriente sale, si corriente sale, nosotros la vamos a definir como negativa. Entonces, tal como bien dijeron ustedes, en nuestro primer nodo no tenemos ninguna corriente que esté entrando, solamente tenemos corrientes salientes. Entonces, ¿qué corrientes están saliendo de ese nodo número 1? I4, I1, I3. Ok, entonces, ¿y si esas corrientes que están saliendo deberían ir positivas o negativas? Negativas. Negativas, entonces nosotros tendríamos menos I1, menos I4, menos I3, y como esas son todas las corrientes que confluyen en ese nodo, o sea, que entran o que salen, nuestro planteamiento llega hasta ahí y nosotros igualamos a 0. O sea, la suma algebraica, por eso es una suma algebraica y no una suma directa, la suma algebraica de las corrientes que confluyen a nuestros nodos tienen que ser 0. Llamemos a este nodo número 2. Entonces, ahí en el 2, usando la misma ahora aplicación, planteen la ecuación que deberíamos estar obteniendo en el nodo 2. ¿Cómo sería esa ecuación? ¿O cómo creen ustedes que sería esa ecuación? O me la pueden decir y yo la voy anotando. Sería menos I6 Ujú. menos I5 igual a 0. Ya, pero iba bien, pero falta una corriente. ¿Qué pasa con esta corriente I4? ¿Qué pasa con esa corriente? Fíjense que esa corriente pasa a través de este elemento y acá sigue siendo I4. Porque recuerden que la corriente que entra a un elemento de dos terminales es la misma corriente que sale. Entonces, en toda esa rama, en toda esta rama que nosotros tenemos acá, la corriente es la misma, I4. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende?
¿Sí? Entonces, muy bien dijiste tú al decir que era menos I5, ¿cierto? Y menos I6, porque esas corrientes que efectivamente están saliendo del nodo. Pero ¿qué pasaría en el caso de I4? Y 4 entonces I3 está entrando al nodo, ¿no? I3 e I4 están entrando al nodo, por lo tanto, más Entonces, I3 más I4. Porque fíjense que con I3 ocurre lo mismo. La corriente está en toda esta rama. Toda esa corriente es I3. La corriente que entra a un terminal de la rama es la misma que sale por el otro terminal de la rama. Entonces, como es la misma, a este nodo número 2 están confluyendo 4 corrientes. I3, I4, I6 e I5. Y eso sería igual a 0. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? sí, ¿Sí? ¿Todo claro? Para ese nodo 3, ¿cuál sería la ecuación entonces? sería I5 más I6 más I2 igual a 0. I5 más I6 más I2 igual a 0. Perfecto, porque en este caso todas las corrientes que están entrando al nodo, no tenemos ninguna corriente que esté saliendo. Y la última, en el caso del nodo 4, ¿cómo sería la ecuación? Sería I1 menos I2 igual a 0. Menos I2 igual a 0. Perfecto. Entonces, ahí tendríamos las 4 ecuaciones. Entonces, volviendo nuevamente a la definición, la ley de Kirchhoff de corriente me va a establecer que la suma algebraica de todas las corrientes que estén entrando o saliendo de un nodo van a ser igual a 0. ¿Ok? Y definimos que las corrientes entrantes van a ser positivas y que las corrientes salientes van a ser negativas. ¿Ok? Básicamente me dice que la suma de las corrientes que salen de un nodo es igual a la suma de las corrientes que entran a un nodo. Esa es otra forma de poder ver esta ley de Kirchhoff de corriente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo en donde en este nodo 1 estaría entrando I sub S, ¿ya? Esa corriente estaría entrando al nodo. I sub 1 estaría saliendo del nodo. E I sub 2, que sería esta, también estaría saliendo del nodo. Aquí vendría I sub S y estaría saliendo por aquí I sub 2 e I sub 1. Y en el caso del nodo 2, I sub S, esta corriente sería I sub S. ¿Por qué esa corriente sería I sub S? ¿Por qué esta corriente que está acá es la misma que está allá? No sé. ¿Por qué ocurre? ¿Se acuerdan lo que les dije recién de que las corrientes que entran por un terminal de un elemento es la misma que la corriente que sale? Entonces, ya definimos que la corriente que está saliendo de este elemento es I sub S, de este elemento que está acá, de la fuente de tensión, de este. Entonces, como ya definimos, o está definido que la corriente que sale es I sub S, forzosamente la corriente que entra al elemento es I sub S también. Y en todo este recorrido no hay más elementos. Por lo tanto, esta corriente I sub S que está acá, tiene que ser la misma que está entrando, tiene que ser la misma que esté saliendo. Y eso no solamente ocurre en este caso, va a ocurrir siempre que tengamos un solo elemento. O sea, la corriente de un elemento es siempre la misma, tanto en su terminal negativo como en su terminal positivo. El elemento tiene una sola corriente. ¿Queda claro? ¿Se entiende el Sí. por qué? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un breve ejercicio en donde tenemos que encontrar cuál es el valor de esta corriente que está ahí. ¿Ya? Entonces,
para poder encontrar el valor de esa corriente, yo podría aplicar rápidamente una ley de Kirchhoff en ese nodo. Y como dice ahí, por ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo, fíjense que acá estarían entrando 4 amperes de esta fuente de corriente, que la fuente de corriente es una corriente fija. Me están diciendo que la corriente que sale de ese nodo, una vale 1 amper y la otra tengo que encontrar cuál es su valor. Entonces, las corrientes que entran son 4, que sería 4 amperes, y la corriente que sale sería 1 amper más la incógnita que tenemos ahí, que es I. Por lo tanto, la corriente I que está acá va a tener un valor de 3 amperes. Solamente aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en ese punto. ¿Ok? ¿Queda claro el ejemplo? ¿O no mucho? Ah, sí, sí, quedó claro. ¿Sí? Sí. Ya. Y aquí tenemos otro ejemplo, que este ejemplo en particular se refiere a la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, nosotros podríamos recorrer el lazo o la malla en ese sentido. Si decidimos recorrerlo en ese sentido, estaríamos entrando en este elemento por el terminal positivo, que estaría anotado ahí, ¿cierto? En este elemento por el terminal negativo, tendríamos anotado ahí. En este elemento por el positivo. En este elemento también por el positivo. Y finalmente en este elemento también por el positivo. ¿Ya? O sea, me tengo que fijar por dónde estoy entrando, si estoy entrando por el terminal positivo o negativo, y voy asignando cada una de las variables con su signo correspondiente. ¿Ok? En una primera aproximación se hace de manera algebraica. Después, si tenemos los valores de algunos de los voltajes, los podemos reemplazar. Y si solo esa ecuación nos permite encontrar el valor de algún voltaje, lo podemos encontrar directamente. ¿Ok? Si no, vamos planteando una serie de ecuaciones para poder encontrar los voltajes o las corrientes que necesitemos. ¿Ok? Entonces, estas dos leyes que nosotros vimos hoy día son las leyes o parte de las leyes más básicas que hay para resolver circuitos. Sin embargo, no solo nos van a permitir tener una primera aproximación al cómo resolver circuitos, sino que nos van a dar un marco de trabajo fijo, nos van a permitir encontrar ecuaciones para poder resolver esos circuitos y van a servir de base para métodos que ustedes van a ver más adelante en la carrera, ya que son, por ejemplo, el método de nodos y el método de mallas. Respecto a la ley de Kirchhoff de voltaje o a la ley de Kirchhoff de corriente, ¿les queda alguna duda, chiquillos? No, me quedó todo claro. ¿Sí? ¿Hay alguna parte que quizás no se haya comprendido del todo? Por mi parte, ¿no? Yo entendí todo súper. Ya, qué bueno. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Bueno, no nos queda mucho tiempo tampoco. Para que le vamos dando unas vueltas a las leyes de Kirchhoff y posteriormente podamos avanzar a lo que ya es resistencia eléctrica. Con la resistencia eléctrica vamos a plantear la ley de Ohm y vamos a ver cuál es el nexo que hay entre voltaje y corriente, y ahí ya vamos a estar en condiciones de poder comenzar a trabajar de mejor forma. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar hasta aquí porque quiero también darles... voy a dejar de compartir pantalla por este momento porque quiero darles algunas informaciones del curso. ¿Ya? Lo primero que quiero comentarles es que se habilitó un espacio de consultas, ¿ya? Usualmente cuando todo esto es de forma presencial, voy a entrar al aula del curso para irles mostrando, cuando esto es de forma presencial, los profesores tienen un horario de consultas en donde ellos están en su oficina o en algún otro lado, y ustedes pueden ir a resolver sus dudas, ¿ya? Obviamente ahora no estamos en un contexto presencial, ¿qué pasó acá? Pero sí que se habilitó de todas formas este horario de consultas. Entonces, ¿cómo va a funcionar este horario de consultas? Dentro de la pestaña Docencia Online, ustedes van a tener acá un enlace por un horario de consultas, que está activo los días lunes entre las 5:30 y las 8:30.
Entonces ustedes pueden ingresar ahí, yo voy a estar disponible por Zoom, y ustedes pueden realizar cualquier consulta que quieran, ¿ya? Ya sea del curso, si es que están teniendo algún problema con, no sé, con el aula, problemas de conectividad, etcétera. O sea, la idea es poder ayudarlos y apoyarlos en ese horario, ya si tienen dudas con el informe, con el preinforme, si quieren mostrarme algún avance, lo que sea. ¿Ya? Ya. Entonces, si ese horario llega a ser insuficiente, porque llega mucha gente en ese horario, ahí podemos ver la posibilidad de habilitar algún otro horario. ¿Ya? Eso es una cosa. Y lo otro es que finalmente decidimos la fecha de la prueba. ¿Ok? Decidimos la fecha de la prueba y también les quería explicar un poco cuál va a ser la modalidad de esta prueba. Entonces, la prueba 1, esto lo pueden encontrar en el aula directamente, ya lo definimos, quedó fijada para el día 30 de mayo, día sábado 30 de mayo. ¿Ya? Sábado. Sí. Entonces, ¿por qué es importante para mí explicarles esto? Porque no quiero que piensen de que hacer la prueba un día sábado es un capricho o es una idea que la tomamos a la ligera. ¿Ya? ¿Por qué decidimos hacer la prueba el día sábado? Porque nosotros lo que queremos es, en lo más posible, que todos estén en las mismas condiciones. ¿Ya? Entonces, tomar una prueba el día martes le puede dar ventaja quizás a los que tienen la clase el lunes, tomar una prueba el día miércoles puede dejar en desventaja a los que tienen la clase el jueves o viernes. Entonces, la idea es, en lo posible, tratar de ser homogéneo y dejarlos a todos en las mismas condiciones. Además de buscar un horario en donde todos estén dando la prueba, porque si unos dan una prueba el lunes y otros la dan el miércoles, los que la dan el miércoles tienen una ligera ventaja respecto a lo que la dieron el lunes, asumiendo una prueba de la misma dificultad. Entonces, para evitar todas esas cosas, tratamos de buscar un horario que fuese común para todos, ¿ok? Ahora, como dice aquí, la prueba se va a realizar entre las 10 y la 1 de la tarde. No quiere decir, no quiere decir que la prueba se van a tomar todo ese tiempo en resolverla. No quiere decir que la prueba va a ser extremadamente larga para durar ese tiempo que aparece ahí, o sea, esas 3 horas. ¿Ya? El instrumento va a estar construido, como dice un poco más abajo, para ser desarrollado en un máximo de 70 minutos, que es lo que dura una clase tradicional. Nosotros vamos a diseñar el instrumento para que ustedes en 70 minutos puedan resolverlo, pero vamos a dejar una ventana más grande para que tengan mayor tiempo de resolverlo, si es que para poder subir sus archivos, para poder resolver sus dudas, etcétera. ¿Ya? Nosotros entendemos que probablemente ninguno de ustedes ha dado alguna vez alguna prueba virtual. A lo mejor han tenido alguna experiencia con lo que lleva este semestre, pero no más allá de eso. Entonces, la idea es que no les falte el tiempo, en lo más mínimo, ¿ya? Entonces nosotros después les vamos a dejar tutoriales de cómo subir los archivos al aula y cómo van a poder resolver esa prueba de la mejor forma, ¿ya? Además, entre las 10 y las 11 y entre las 12 y las 1 van a estar ambos profesores del curso disponibles mediante videoconferencia para resolver dudas de esta, ¿ya? Para resolver dudas de la prueba. Entonces, profe, ¿qué quiere decir aquí? Profe, no entiendo muy bien esto, etcétera, etcétera. O sea, en el peor de los casos, nosotros les vamos a decir que eso es parte del ejercicio y que en realidad no les podemos dar mayor otra pista, pero la idea es que hay un espacio en donde ustedes puedan resolver dudas, tal como ustedes dan una prueba y el profe está ahí en la sala y ustedes le pueden preguntar, acá la idea es exactamente la misma, ¿ya? ¿Y va a ser con cámara prendida o algo así? No, o sea, ustedes están trabajando o pueden estar trabajando, si tienen alguna duda, ingresan a la videoconferencia, no es necesario estar en la videoconferencia todo este tiempo. Ya. O sea, si ¿Y ustedes cómo tienen una duda, ¿cómo? con el desarrollo? ¿Vamos a tener que mandarlo? Sí, el desarrollo lo van a tener que subir al aula. Nosotros les vamos a Ya. dejar tutoriales para eso y lo tienen que subir al aula. ¿Ya? Y entre las 11 y las 12 van a estar los ayudantes disponibles para resolver las dudas. Entonces la idea es que ustedes en todo momento tengan disponible a alguien para poder hacerles cualquier duda. ¿Ya? Ya sea los profesores o ya sean los ayudantes. ¿Ok? Esa es la principal, o sea, en realidad es la única modificación que tiene todo esto. La prueba no tenía una fecha fija. Habíamos pensado en realizar la prueba. Habíamos pensado en realizar la prueba en el sábado 23, pero dado que el jueves 21 era feriado, dijimos, no, ya mejor dejémosla para el sábado 30. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con
lo que es la prueba y con lo que vendría siendo este horario de consultas que va a estar disponible ahora? No, ¿No? ¿Todo claro? Ya. todo claro. Entonces, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. ¿Ok? Ok. Ok, chao, chao, que esté muy bien, Todo cuídense. bien. Chao, chao.